Tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez han escuchado hablar acerca de José? El José de la Biblia, el José más antiguo, el José cuya historia es de hace más o menos unos 5000 años atrás. ¿Han escuchado hablar de José alguna vez? ¿Sí? José. Este José ocupa 14 capítulos del libro de Génesis. La historia de Génesis, la historia de los patriarcas, termina con la historia de José. Génesis capítulo 37 al 50. Lo vamos a leer, ¿sí? No se preocupen, no vamos a leer 14 capítulos de Génesis hoy día, se los voy a resumir. Léanlo en sus casas, si quieren. Hay varias películas de José, ninguna es buena, pero las pueden ver. Bueno, es una historia de envidia, odio, traición, injusticia, redención, fe y perdón. ¿Qué tal eso para propaganda de telenovela? La historia de José deja atrás a cualquier escritor contemporáneo de novela mexicana, les prometo, se los aseguro. Bueno, todo comienza en el capítulo 37 de Génesis. Jacob, ahora conocido como Israel, había tenido sus 12 hijos, con sus 2 esposas y sus 2 concubinas. Un bandido era Jacob. Pero dentro de todas sus mujeres, Jacob realmente amaba a una. Ella era Raquel. Jacob había trabajado muchos años para poder casarse con ella. Y cuando se casan, Raquel no podía tener hijos. Y entonces Jacob tiene 10 hijos y Raquel oraba a Dios. Y al final llegan los hijos de Raquel, José y Benjamín. Benjamín era pequeño, era bastante menor que los demás, pero José era cercano en edad a los otros. Y Jacob amaba a José, le tenía preferencias. Terrible error, ¿verdad? Papás, mamás, sabemos que a veces tienes un hijo con el que conectas mejor que otro, pero una cosa es que conectes mejor, otra cosa es que lo ames más. No podemos hacer preferencias. Bueno, paréntesis. Jacob amaba a José, lo mimaba, los demás trabajaban y José estaba jugando PlayStation en la casa. ¿Sí? Y los demás estaban jugando todavía con su Atari viejito y José tenía su PlayStation 5 en el camino de Amazon, ¿no? Y estaba feliz. Y encima José tenía sueños. Y los sueños de José venían de Dios. ¿Y saben qué se soñaba José? Que su papá y sus hermanos un día se iban a postrar delante de él y servirle. Y José tenía más o menos 17 años. ¿Has conocido alguna vez un chango de 17 años? Se caracterizan por la prudencia y la humildad, ¿verdad? José va donde sus hermanos. Un día, los hermanos cansados, trabajando, hechos pomada, y José bien bañadito, duchadito, en su BMW. Se para ahí al lado. ¡Pip, pip! Me he soñado algo, les cuento. ¿Qué te has soñado? Todos ustedes me van a servir a mí. Y el papá también. Y eso fue la gota que rebalsó el vaso. Los hermanos dicen: Josecito, hasta aquí llegaste. Estás chao, hermano. Y deciden matarlo. No, que alguien te caiga mal no es razón para matarlo. ¿Ok? Rubén el mayor tenía más o menos 30 años, el más prudente, se acerca y dice: oye, no lo maten, porque ¿saben qué? Si lo matamos, su sangre va a caer sobre nosotros. Dios nos va a juzgar por ese acto. No lo maten. ¿Y a qué hacemos entonces? Lo vamos a vender de esclavo. Y lo venden de esclavo a José. Y su BMW era una túnica. Conocen la historia, ¿no? La estoy contemporizando. Su BMW van y lo chocan contra una pared y le dicen a su papá: José se ha muerto en un accidente. La historia de la Biblia, para que no me coman los puristas, la bañan con sangre de conejo y le dicen a su papá que las bestias salvajes se lo habían comido. ¿Ya? Le dicen a Jacob que se había muerto. Y José es vendido de esclavo y va a la tierra de Egipto, el imperio de la época. Y cuando llega a Egipto, José se lo compra un señor llamado Potifar, un gobernador. Y ahí empieza a mostrarse lo que realmente José era.
más allá del chiquillo mimado e imprudente, José había tenido algo dentro de él, por lo cual Dios le daba estos sueños. La esencia de José era diferente que lo que su inexperiencia y su inmadurez daban a conocer. Yo conozco algunos jóvenes así. A veces mete patas, medio prepotentes, pero tienen un corazón noble que ama a Dios. Este era José. Y José empieza a trabajar para Potifar y se gana el favor de Potifar y acaba siendo el administrador de todo lo que Potifar tenía, una especie de mayordomo de este gobernador. Seguía siendo esclavo. No pierdas de vista el hecho de que le estaba yendo bien, pero no seguía en una situación excelente, ¿me entiendes? Seguía siendo esclavo de Potifar, pero era un hombre íntegro, un hombre bueno, un hombre responsable. Y la esposa de Potifar le echa el ojo a José y dice: este esclavo para mí será. Y lo empieza a molestar a José. Y José la confronta y le dice: ¿sabes qué? Tu marido ha sido tan bueno conmigo, ¿cómo yo le voy a hacer esto? No. Y ella se enoja y lo acusa de haberla ultrajado. Lo acusa de haberla violado. Y Potifar llega, furia, no escucha razones. Obviamente, si tu esposa viene y te dice: alguien me ha hecho algo, no te vas a sentar en una mesa redonda a conversar la situación, ¿no ve? ¿Sí? Por lo menos si eres un marido que amas a tu esposa. Entonces Potifar llega y lo echa a la cárcel a José en cadena perpetua. El hijo mimado, vendido de esclavo, ahora mayordomo en una situación muy alta, ahora en la cárcel. Otra vez todo se le va al tacho a José. ¿Y qué hace José en la cárcel? Lo mismo que hizo antes. Empieza a trabajar, se empieza a esforzar, empieza a hacer las cosas bien. Y el gobernador de la cárcel lo pone a José a cargo de los presos. Le da un lugar de honor. Otra vez, quiero que no pierdas de vista que era un lugar de honor en las peores circunstancias. ¿Sí? Pero está ahí José. Y en eso conoce a dos personajes que tenían sueños. No tenían sueño. Tenían sueños. Y José no solo era soñador, resulta que también Dios le había dado la gracia de interpretar los sueños. Y se acercan y le cuentan sus sueños. Y José les dice: este es el resultado de sus sueños. Eran el copero y el panadero del faraón, del rey, del emperador, no era el Darth Vader, del Palpatine del imperio egipcio, ¿ya? Y ellos eran su panadero y su copero. Estos eran dos puestos de muchísima honra. ¿Por qué? Porque lo que el rey comía y tomaba era lo que ellos le daban. Tenía que ser gente de mucha confianza. Lo podían envenenar, ¿no ve? Y José les dice: ¿saben qué, muchachos? Les tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero? La mala, ya. Señor panadero, dentro de 3 días te van a cortar la cabeza. Y ahora la buena: señor copero, dentro de 3 días te van a poner de vuelta en tu lugar de copero, el faraón te va a perdonar. Ok, pasan 3 días, vienen, se los recogen y se cumple lo que José había dicho. Y José le dice al copero al salir: solo te pido un favor, no te olvides de mí cuando salgas de acá. ¿Y qué creen que hace el copero en cuanto sale? ¿Quién da más? ¿Qué hace el copero cuando sale? Se olvida por completo de José. Lo deja en la cárcel. ¿Cuántas traiciones van hasta acá? Episodio 1, la traición de los hermanos. Episodio 2, la traición de la esposa de Potifar. Episodio 3, la traición del copero. Pasan una cantidad de años, 2 años, para no equivocarme. 2 años pasan y el faraón empieza a tener sueños. Y llama a todos sus sabios, sus brujos, todos: interprétenme mi sueño o la caso, les dice. Y ninguno podía interpretar y estaban asustados. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con los sueños del faraón? Y el copero, ese momento se olvida de su amnesia y se acuerda: ahora que otra vez mi vida está en juego, me voy a acordar de mi amigo. Faraón,
Hay un chango en la cárcel, un hebreo, que interpreta sueños. ¿Qué pues? ¿Por qué no lo traemos? Ya, tráiganlo. 13 años habían pasado desde que José fue vendido a esclavitud por sus hermanos. Un chango de 17 años ahora tenía 30. 13 años. Tú sabes cuando estás empujando el dígito 3, lo que miras hacia atrás cuando eras dígito 1 y dices, qué rápido ha pasado, ¿no? José se lo pasó de esclavo, acusado falsamente y luego en la cárcel, traicionado 3 veces. Duro. Pero Faraón lo manda a llamar. Y José le interpreta los sueños y le dice básicamente José esto a Faraón. Le dice, Faraón, tu sueño significa esto. Van a haber 7 años de gran abundancia y 7 años de gran escasez en toda la región. No era solo en Egipto, era en toda la región. 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y José no solo le interpreta el sueño, le da un POA, le da un plan administrativo para que cuando pasen los 7 años de abundancia y entren los 7 años de escasez, Egipto no pase la escasez, sino que tenga recursos no solo para ellos, sino para prestar a los demás. Es una historia súper interesante, después la pueden leer con calma, pero José acaba haciendo que Egipto se haga de la riqueza de toda la región. Capísimo José, buen administrador, un imperialista también. Bueno, pero en todo caso, le da el plan y Faraón dice, este chango sí sabe. Y los mira a todos sus secuaces Faraón y les dice, ustedes, sabandijas que están aquí todo el tiempo comiendo banquetes y diciendo cosas, no han podido resolver lo que este hebreo preso, esclavo, ha podido. Y le dice a José, ¿sabes que yo soy dueño de todo Egipto? Lo que yo digo se hace y nadie está por encima de mí. Y ahora te pongo a ti a cargo de todo lo mío. Lo que tú digas se va a hacer. Lo único que te digo es que no estás por encima de mí, le dice Faraón. Jubilación temprana se llama eso. Faraón se va feliz a su casa de campo y lo deja a José a cargo de todo. ¿Sí? Más capo era Faraón que todos los habladores motivacionales de ahora, ¿no? Que tu dinero trabaje para ti en vez de vos para tu dinero. Faraón la logró. Se consiguió un José y se fue a reposar. Bueno, y está José a cargo y sucede esto, 7 años de gran abundancia y vienen los 7 años de escasez. Cuando llegan los años de escasez, atacan a toda la región. Parte de esta región era la región de los hebreos, donde vivía, ¿quién creen que vivía en esa región? A ver, ¿quién adivina? ¿Quién dice por ahí? La familia de José. Y ellos habían escuchado que en Egipto había recursos y que los egipcios estaban dando a los demás. Y que había un gobernador misterioso de Egipto que era muy sabio. No sabían que José ya no se llamaba José, le habían puesto un nombre egipcio. Y entonces Jacob los manda a sus hijos, los hermanitos, a Egipto a pedir ayuda. Y cuando llegan, José los reconoce. Obviamente ellos no los reconocen a él. Más de 20 años habían pasado. Ellos habían vendido a un chiti altanero de 17 y se encontraron con un gobernador de casi 40, con su vestimenta egipcia y su pinta egipcia, y no los reconocieron, pero él sí los reconoce. Y aquí entra episodio 4, el reencuentro. Léanlo en sus casas. José empieza a maquinar una serie de cosas que le gana a cualquier novelero moderno. Y se ve la lucha interna de José entre quererse desquitar de sus hermanos y su fe en Dios que lo llevaba a perdonar. José tenía toda la capacidad y el derecho de decir ojo por ojo, pero decide perdonarlos. Y tras esta serie de maquinaciones, José les
Los perdona, pero les enseña una buena lección. Léala en sus casas. Pero la historia termina con Jacob, el papá de José, ahora conocido como Israel, llegando a Egipto con los 11 hermanos de José. Su mamá ya había muerto. Y postrándose delante de José y diciéndole: perdónanos, aquí estamos. Lo que quiero que noten es esto: es que sin darse cuenta, los hermanos de José habían puesto en marcha una serie de sucesos que terminarían por llevarlos a la misma situación que ellos querían evitar. Lo habían vendido porque no querían que le vaya bien, porque no querían postrarse delante de él, porque lo que Dios le había dicho a José ellos no querían que se cumpla. ¿Me entienden? Y sin darse cuenta, lo que ellos hicieron generó las cosas para que se cumpla exactamente lo que Dios le había dicho a José. Pero habían pasado más de 20 años. Interesante, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado nosotros mismos queriéndole ganar la partida a Dios? Pero Dios es Dios, sus planes son sus planes. Sea que querramos o no querramos ser parte de ellos, sus planes se van a cumplir. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Bueno, la historia en el capítulo 49 de Génesis termina con el entierro de Jacob, ¿sí? Y José recibiendo a sus hermanos y abuelándose. Podría terminar ahí. Génesis podría concluir ahí. Pero Dios permite que haya un capítulo más en Génesis, el capítulo 50. Y Dios cierra el libro de Génesis con una historia bien interesante, una historia que refleja realmente quién era José, quiénes eran sus hermanos, y cómo José, inadvertidamente, sin darse cuenta, hace una declaración acerca del carácter de Dios, hace una declaración profética que nos revela algo muy profundo acerca de Dios, y que es algo que quisiera que te lleves hoy día contigo. ¿De acuerdo? Amén. Quiero que tomes en cuenta que habían pasado nuevamente más de 20 años. No pasó un día, no pasó una semana. Y en esos más de 20 años, gran parte de eso a José no le fue bien. Lo traicionaron, lo ultrajaron, lo metieron a la cárcel, se olvidaron de él, lo acusaron falsamente. Todo lo que Dios le había dicho parecía que no era más que un sueño. Parecía que no era más que una ilusión. Pero él se mantuvo fiel en su fe, con la mirada puesta en Dios, creyendo que si Dios dice algo, Él lo va a cumplir a su tiempo y a su manera. Dios estaba haciendo algo en José. Ese chiquillo impertinente de 17 años no hubiera sido un gran ejemplo. Ese gobernador de 40 años era un hombre probado por fuego. Era un hombre que había aprendido a confiar en Dios. Amén. ¿Estamos acá? Muere su papá, muere Jacob. Inmediatamente después de que muere Jacob, el capítulo 50 de Génesis, versículos 15 al 21, nos cuentan lo que sucede. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Tal vez José estaba siendo buen tipo con nosotros para no herir el corazón del papá. Pero ahora que no está el papá, ¿qué va a pasar de nosotros? ¿Qué va a hacer él con nosotros? Por eso le mandaron a decir: antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone por favor la terrible maldad de sus hermanos cometieron contra él.
Así que por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. ¿Cuántas veces han escuchado que los muertos siguen hablando, no? Les hacen decir todo lo que nunca dijeron. Pero bueno, los hermanos dicen preventivamente, le vamos a decir: José, el papá ha dicho que no nos mates, José. Tú lo querías al papá, honrar sus deseos, José. Y José se echa a llorar. Y luego dice: luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, pueden leer conmigo su última frase a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué se había soñado José? ¿Qué querían evitar ellos? ¿Qué terminan diciendo? A ver, léalo una vez más, a la 1, a las 2 y a las 3. Dios había decidido que él iba a honrar a José. Y Dios iba a honrar a José. Pero no a José el chiquillo orgulloso, impertinente. A José, el siervo de Dios. A José que había madurado, que se había humillado, que había sido probado. Y sus hermanos acabaron por hacer todo lo que ellos querían evitar. Y José les responde: no tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? ¿Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal? Y aquí viene esta hermosa declaración de José. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que ahora estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Quédense con esa idea en mente un momento y dice así: así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Episodio 5: la restauración, la redención. Sus hermanos pensaron que José era como ellos, ojo por ojo, diente por diente. Pero en esos más de 20 años José había conocido a Dios, al Dios verdadero, al Dios de perdón, de amor, de restauración y de propósitos. Para que no se duerman, pueden decir conmigo: propósitos. Dios es un Dios de propósitos. Amén. José les responde algo interesante. Quiero que en un minutito se queden conmigo en este versículo. ¿Dónde estamos? Versículo 19. José les hace esta pregunta a sus hermanos: ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Sus hermanos le dicen a José: no nos mates, José, no nos mates. Y José les dice: ¿cómo los voy a matar? No puedo tomar el lugar de Dios. ¿Por qué les diría esto José? ¿Por qué les diría no puedo tomar el lugar de Dios? ¿Sabes? Tal vez José tenía en mente Génesis 9:6. ¿Sabes qué dice Génesis 9:6? Es el encargo que Dios da después del diluvio. Cuando dice al ser humano: todo lo que hay en la tierra es de ustedes. Pueden comer de toda planta y de todo animal, todo se los he dado a ustedes. Dice así: pero si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. En otras palabras, Dios les dice a los seres humanos, a Noé y su familia, después del diluvio: todo les es dado menos la sangre de su hermano. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Porque el ser humano es imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, Dios le dice al ser humano: no tienes el derecho de quitar la vida de otro ser humano, porque él es imagen y semejanza de Dios, tal como tú eres imagen y semejanza de Dios. Y tal vez José, que ahora conocía bien a Dios, decía: ¿sabes? Nuestros padres nos enseñaron que somos imagen y semejanza de Dios.
yo no puedo tomar el lugar de Dios y matar a mis hermanos. Tal vez José tenía en mente las promesas que Dios le había hecho a su bisabuelo Abraham, a su abuelo Isaac, a su padre Jacob. ¿Alguien se acuerda qué le dijo Dios a Abraham? Dios le hizo una promesa grande a Abraham. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué dice Oscarito? Padre de muchas naciones, padre de generaciones, que iba a tener una gran descendencia. Y Dios le hace la misma promesa a Isaac y la misma promesa a Jacob. Y Jacob era el papá de José. Y tal vez José, ahora que conocía bien a Dios, y José sabía que lo que Dios dice se cumple, José no se hubiera arriesgado a decir: voy a matar a mis 11 hermanos, en quienes Dios ha prometido que va a tener una gran descendencia. ¿Me están siguiendo? Porque José sabía que las promesas de Dios se cumplen y él no puede tomar el lugar de Dios y querer unilateralmente anular lo que Dios había prometido. Así como sus hermanos quisieron anular lo que Dios le prometió a José y no lo lograron, José sabía que él no podía anular lo que Dios había prometido a sus hermanos. ¿Vamos bien? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok. Entonces José les responde: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Y ahora te pido que no dejes que esta declaración de José se te escurra de las manos sin darte cuenta de algo. Primero, toma en cuenta el contexto de esta declaración. Imagínate que tenías 17 años, estabas en la promo, tenías el iPhone del año, ibas al colegio en tu Mercedes del año, solo ropa de Miami usabas. Te iba bien y te soñabas que un día ibas a ser el rey y Dios te había dicho. Y de la noche a la mañana se te cae el mundo y te venden de esclavo. Y de esclavo te acusan falsamente por hacer lo bueno, te meten a la cárcel. Fácil era para José meterse con la esposa de Potifar y seguir siendo mayordomo del rey, de Potifar. Pero José fue fiel a Potifar y a cambio de eso acabó en la cárcel. Pastor, es una injusticia que me hagan esto, yo solo quería hacer lo bueno y así me han hecho. Eso le pasó a José. Y estás en la cárcel y lo empiezas a hacer bien y le ayudas a un tipo a salir de la cárcel y volver a su puesto y se olvida de ti. Y unos años después te sacan de la cárcel y por fin estás a cargo. Ahora sí eres el jefe. Ahora sí te están devolviendo todo lo que te habían robado. Y ahora sí tienes la sartén por el mango y puedes hacer todo lo que tú quieras. Eres el mero mero. Y se te aparecen los bandidos que te habían vendido de esclavo. ¿Qué harías? Tú puedes decir en ese momento: mátenlos, y los matan. Puedes decir: métenlos a la cárcel, los meten a la cárcel. Puedes decir: bótenlos al desierto, y los botan al desierto. ¿Qué harías? La respuesta es: ¿a quién conoces? Porque si conoces al Dios de propósitos, lo que harías no va a depender de ti, de tus emociones, de tus sentimientos. Va a depender de tu fe en aquel en quien confías. Amén. ¿Me están siguiendo? Y José descubrió que todo ese mal que ellos habían planificado resultó en el bien. ¿Sabes por qué? Porque si José no estaba en la cárcel para interpretar el sueño del copero del faraón,
Nadie le interpretaba al faraón sus sueños y todos se morían de hambre. Pero porque José estaba en la cárcel, ahora toda la región tenía comida. Sí, eso que ellos planificaron para el mal, Dios lo usó para el bien. Y no sé si logras percibir aquí los ecos de la cruz de Cristo. Cuando el ser humano había planificado matar al Mesías, deshacerse del Hijo de Dios, cuando el Sanedrín con los judíos y los romanos decidieron deshacerse de ese chango revolucionario hebreo y planificaron para el mal, y lo que ellos planificaron para el mal, Dios lo usó para la salvación de toda la humanidad. ¿Están acá? Amén. ¿Logras percibir el eco de la cruz en la declaración de José? ¿Se acuerdan que les dije que José, sin darse cuenta, hizo una declaración profética poderosísima? Sin darse cuenta, José declaró algo acerca del carácter de Dios que iba a llegar a su máximo cumplimiento en la cruz de Cristo. Amén. ¿Estamos aquí? Ahora hay algo que no sabes, o tal vez lo sabes, pero no lo dejes pasar por alto. Por el lado de su mamá María, Jesús era descendiente ¿de quién? ¿Quién sabe? No era descendiente de José. Era descendiente de su hermano mayor, Judá. Dios tenía designado que del hermano de José, Judá, un día iba a nacer el Salvador del mundo. Otra vez, propósitos. ¿Me están acá? Propósitos. Dios tenía propósitos para José y se cumplen, pero Dios tenía también propósitos para Judá, su hermano, y José no tenía derecho de cancelar esos propósitos. De Judá vendría el Salvador del mundo. Yo te aseguro que Judá no sabía eso cuando estaba arrodillado delante de José, tragándose todo su orgullo. ¿Estamos aquí? Pero Dios no se había olvidado de José cuando José estaba en la cárcel. Dios no se había olvidado de José cuando José era injustamente acusado. Dios no se había olvidado de José cuando lo habían vendido de esclavo. Pero ¿sabes qué? Dios tampoco se había olvidado de Judá. Y Dios tampoco se ha olvidado de ti. Amén. No sé si logras descubrir en la declaración de José lo que años después el apóstol Pablo escribiría en Romanos 8:28. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de los que son llamados conforme a sus propósitos. No se los voy a poner, pero para que no se duerman, díganlo conmigo. Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, los que son llamados conforme a sus propósitos. Dios dispone todas las cosas para bien de ti y de mí, de los que lo amamos y somos llamados conforme a sus propósitos. Pero pastor, he estado un año encerrado y mi negocio está chao y no sé, y se me ha caído el cabello. Dios dispone todas las cosas para bien de aquellos que lo aman, los que son llamados conforme a sus propósitos. Lo que el mundo, lo que otras personas, lo que el diablo pensó para el mal, Dios lo va a usar para el bien, para salvar a muchos, como lo hizo con José, como lo hizo con Judá, como lo hizo con Jesús, y como por medio del apóstol Pablo el Espíritu Santo dice que lo hará con nosotros. Amén. Pero ojo, para aquellos que lo aman. Los sueños de José terminan por cumplirse, más o menos 30 años después, y tras toda la traición, injusticia y sufrimiento que José había atravesado, Dios no se había olvidado jamás de él.
Su palabra terminó por cumplirse. Como dice el profeta Isaías, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Ahora léanlo conmigo, por favor, a la 1, a las 2 y a las 3, fuerte. Así como la lluvia cae y no se va a secar, no se va a evaporar sin primero mojar el piso, es lo que dice Dios. Un ejemplo bien obvio, ¿no ve? Así de obvio dice Dios, así de claro, así de universal es que cuando yo digo algo, no Jonathan, Dios, se va a cumplir. Cuando Dios dice algo, se va a cumplir. Amén. Amén. Dios dijo que Él dispone todas las cosas para bien de aquellos que lo aman, que son llamados conforme a sus propósitos. Y aquí vienen las preguntas que te quiero hacer. ¿Pueden ponerse de pie, por favor? Vamos a hacer al revés que otras veces. Normalmente yo les leo la primera parte y ustedes la segunda. Ahora ustedes van a leer la primera parte y yo voy a leer la pregunta, ¿sí? ¿Están listos? A la cuenta de 3 pueden leer la primera parte, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahora les pregunto, ¿estás dispuesto a confiar en Dios y esperar en Él? La segunda, les toca, 1, 2, 3. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios y perseverar? La tercera. Ahora sí, esta es más dura. ¿Estás dispuesto a perdonar y restaurar? Dejemos que esta se asiente un ratito. Cuando todo sale mal, ¿puedes confiar en Dios? Sí, claro que puedo confiar en Dios. Siempre tengo la esperanza de que algo va a salir mejor. Pero cuando te han hecho mal y te han dañado, ¿estás dispuesto a perdonar y restaurar? Cuando te han traicionado, cuando te han robado, cuando te han mentido. Les voy a decir cosas impopulares, cuando te han sido infiel, cuando te han abandonado. ¿Estás dispuesto a perdonar? Los que conocen la historia de la iglesia, por favor no saquen las cosas de contexto. Aquí no estamos diciendo que vivas en una casa en la que te maltratan o que son infieles. Ese no es el punto. Para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento. ¿Sí? Pero la pregunta ahorita no es hacia el otro. No es, es que no ha hecho, no ha dicho. ¿Tú estás dispuesto a perdonar? ¿Estás dispuesto a restaurar? José estuvo dispuesto a perdonar, no poca cosa, que lo vendan de esclavo. El perdón de José puso en marcha una serie de sucesos que concluyeron con la llegada del Salvador. Amén. Tu perdón puede cambiar la historia de tu familia, de tu descendencia, de tu nación. Pero si yo tengo un trabajo insignificante, pocos amigos, 10 seguidores en Facebook, me tuiteo a mí solito, ¿lo que yo hago puede cambiar el mundo? Sí. Tu perdón, tu amor, tu fe puede impactar a alguien y ese alguien puede acabar transformando tu nación. Tu perdón, tu amor, tu fe puede acabar impactando a tus padres, a tu esposo o esposa, a tus hijos y romper cadenas de maldad en tu familia. Amén. Sí. Pero requiere que seas valiente, requiere que perdones, requiere que ames, requiere que le creas a Dios. Estas se las leo yo. Al igual que José, ¿estás dispuesto a creer que sin importar lo que las circunstancias digan, Dios siempre cumplirá su palabra? Amén, iglesia. Amén. Terminamos con esto.
Casi 30 años pasaron entre los sueños de José y su cumplimiento. Estos no fueron 30 años de descanso, sino que la mayoría de ellos fueron años de sufrimiento, injusticia y espera. Pero al final Dios cumplió su palabra y elevó a José a un sitio de honor sin precedentes. Al igual que Dios no se olvidó de José, Él no se olvidó de ti, sino que está trabajando las circunstancias para llevar a cabo sus promesas. ¿Y tú estás dispuesto a aprender de José y perseverar en tu fe? Ahora vamos a hacer una cosa para cerrar. Vamos a leer hasta antes de la pregunta, pero en vez de leerlo en tercera persona, lo vas a hacer en primera persona. Vas a decir, al igual que Dios no se olvidó de José, Él no se olvidó de mí. ¿Estamos de acuerdo? Y luego yo les voy a hacer la pregunta, y si lo creen me van a responder un fuerte amén. ¿De acuerdo? Vamos a la 1, a las 2 y a las 3, léanlo. Ahora yo les pregunto, ¿estás dispuesto a aprender de José y perseverar en su fe? Amén. Amén, la mitad. Otra vez, a ver, ¿estás dispuesto a aprender y perseverar en tu fe? Amén. Amén. Entonces oremos y vamos a alabar al Señor, ¿sí? Señor, te damos gracias el día de hoy. Gracias por tu palabra, Señor, que nos recuerda esta verdad. Tú no te has olvidado de nosotros. Lo que el mundo, las circunstancias, Satanás puedan pensar para mal, tú lo utilizas para bien, Señor, para salvación y restauración. Hoy, Señor, te pedimos que nos des paciencia, fortalezcas nuestra fe, nos ayudes a perdonar, que podamos discernir tu mano que está trabajando tras bambalinas, Señor, que estás tratando en nuestra vida, áreas de nuestro corazón. Estás rompiendo el orgullo, enseñándonos prudencia, formando paciencia, Señor, para que cuando nos encontremos ante el cumplimiento de tus promesas, estemos preparados para ser las personas que tú quieres que seamos. Señor, que nuestra fe no nos falte, pero que no queramos evitar tu proceso en nosotros, sino que seamos fieles a ti a través del proceso. Y que cuando llegue la prueba podamos decir igual que José: ¿quién soy yo para tomar el lugar de Dios? Solo voy a creer que lo que otros han pensado para mal, Dios lo está usando para bien, para salvación de muchos. Señor, tú no te has olvidado de nosotros. Estás trabajando en nosotros para cumplir tus propósitos. Y por eso te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. ¿Le damos un aplauso al Señor? Amén. Dios no se olvidó de ti. Y Él nunca se va a olvidar de ti. Hola, soy Beto. Espero que te haya gustado el video. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube dándole like y apretando el botón de la campanita para recibir notificaciones. Saludos.